aquí, que estaba el pueblo de Israel y los filisteos, cada uno a su lugar, amén, aleluya, en señal de batalla, amén, uno contra el otro, amén. Pero venía este gigante atemorizando al pueblo de Israel, amén. Cuando él dijo, ¿verdad?, esas palabras, dice, y añadió el filisteo, hoy te he desafiado al campamento de Israel. Fíjense, dadme un hombre que pelee conmigo. Entonces, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí el rey Saúl, quien era el líder, el rey, quien llevaba todo su ejército a la guerra, aún él se turbó, amén. Pero ¿por qué? El rey ya anteriormente, él ya había desobedecido al Señor. Él ya no había hecho conforme el mandato de Dios que Dios le había encomendado, donde él dice que vaya y degolle y mate a todos, pero perdona la vida de Agag. Entonces obedeció a Dios parcialmente, amén. Pero no obstante eso, venía un espíritu y le turbaba, amén, que tuvieron que traer a David para que le tocara el arpa y su espíritu de Saúl se calmara. Pasó tiempo, ¿verdad? Regresa David con su ganado allá cuidándole a su papá todo su ganado, ¿verdad? Llega el momento de pelear, de la guerra, y estaba frente a sus enemigos. ¿Estaba bien vestido Saúl como líder para guiar a su pueblo? No, ya había escuchado ya había desobedecido a Dios anteriormente, ya había ido a consultar a la bruja, amén. Entonces, al oír la voz del filisteo, dice que tuvo miedo. En el 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces vemos aquí en el 24 que dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Amén. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Entre ellos se decían, ¿verdad? Todo lo que él decía, dice, al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará de tribus a la casa de su padre en Israel. Todo lo que le ofrecía el rey Saúl, si había alguien que venciera a ese Goliat. Fíjense. Entonces, del 17, del 8 al 11, ¿cómo nos dice la bendita palabra de Dios? Que él se paraba y daba voces contra los escuadrones del pueblo de Israel. Pero, ¿qué hace David? Cuando viene del 27, 17, 28, fíjense ahí. Dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón,
que para ver la batalla has venido. ¿Cómo estaba aún el hermano de David? ¿Cómo estaba listo para la guerra? ¿Con qué mente estaba? Él era el que tenía la malicia. Él era el que tenía la soberbia. Amén. David es el que venía bien lleno del Espíritu Santo. Y cuando él escuchó la voz del David, escuchó la voz del enemigo. ¿Y qué dijo? Yo voy a vencerlo. Amén. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sí no escuchó la voz. Porque fíjese que hasta aún el hermano, ¿por qué? Porque dice ahí el 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No entiendo. ¿Por qué mi hermano me está hablando así? ¿No es esto mero hablar? Él se pregunta, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Y estaban dispuestos para pelear? No, así van a ser vencidos, amén. ¿En qué manera estaban dispuestos para pelear? ¿Ven? Y dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Fíjense, no te preocupes, no desmaye tu corazón. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos. Fíjense, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén, aleluya. Cuando el enemigo viene con sus palabras negativas e hirientes, ¿verdad? Tiene uno que oír la voz del enemigo y decir, Dios te reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos dio su Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de Dios vino y reposa en nosotros que le aceptamos, y Él nos da de su autoridad. Y que esa autoridad es un poder de Dios. Él era chico para vencer a un gigante, pero dice, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén, aleluya. Entonces el Hijo de Dios no tenemos, como dice el tema, no escuches la voz del enemigo. Amén. Porque este era filisteo, incircunciso, malo de corazón. Por eso dice, yo iré. Le dijo a Saúl todo lo que él hacía y cómo lo hacía. Amén. Y todavía le añade y dice David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Dice, él también me librará de la mano de este filisteo. Lo vio el rey decidido, ¿verdad? Estás chiquito, pero valiente. Amén. Así debemos nosotros de ser. Pelear. Amén. Sí, pelear por lo que se enfrente a nuestro camino. Nuestros hijos, ¿verdad? Quita tus manos asquerosas de ellos en el nombre de Jesús. Ahí está el poder, la autoridad, ¿verdad? En el nombre de Jesús se han derribado las tinieblas y atamos todo hombre perverso
y fuera en el nombre de Jesucristo. Esa es la autoridad. Amén. Que fluye. ¿Por dónde? Por nuestra boca, ¿verdad? Pero no tenemos que poner el oído a la voz del enemigo, porque estaban turbados, ¿verdad? Como lo veían grandote, he dicho, no, este nos va a acabar. No, así sea el problema tan grande y tan fuerte, más grande y poderoso es nuestro Dios. Amén. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Fíjense, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando el enemigo viene contra nosotros, ¿a quién provoca? A Dios. Amén. Pero nosotros tenemos que oír la voz de Dios, y obrar, porque cuando Dios nos da de su Espíritu Santo y reposa en nosotros, tenemos nosotros que actuar. Amén, aleluya, como lo hizo este pequeño David. Amén. Pero dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado.